Josefina, vamos al encuentro del doctor Juan Carlos Sánchez Arnaud, economista, diplomático, ex embajador en la Federación Rusa, con concurrencia en 9 países de la ex URSS del año 2000 al 2004 y referente del peronismo republicano. Buen día, Juan Carlos. Josefina Tajes te saluda. ¿Qué tal, Josefina? Muchas gracias por atendernos en la mañana de Radio Sónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Juan Carlos, qué mejor que un doctor en economía para que nos ayude a reflexionar acerca de esta guerra que declaró el gobierno y las 24 horas de ultimátum para bajar los precios. Bien. Una guerra que llega con 2 años de atraso. Y con las mismas armas con las que la vienen perdiendo. Así que no veo, es una mera declaración en definitiva. No veo qué es lo que va a cambiar si las armas que van a seguir utilizando son los controles de precios, los precios máximos, el aumento de las retenciones y cosas semejantes. La verdadera causa de la inflación, si no está ahí, la verdadera causa de la inflación está en la gran emisión monetaria que a su vez es el producto del déficit fiscal que el gobierno tiene que evidentemente financiar con emisión. Claro. Para darte una idea, nosotros acabamos de terminar el análisis del primer bimestre del año con las cifras que ha publicado la Secretaría de Hacienda, y el año pasado en el primer bimestre había habido un superávit primario, es decir, antes de los pagos por de cancelación de deuda e intereses. Había habido un superávit de 5.300 millones de pesos. En este bimestre, del primer bimestre del 2022, pasamos de un superávit de 5.300 millones a un déficit de 92.900 millones de pesos. Y el resultado financiero, es decir, contando las cancelaciones de capital e intereses de deuda, que había sido en el primer bimestre del año pasado del orden de los 67.000 millones de pesos, este primer bimestre del 2022 es del 287 millones de pesos. Digo bien, 287.000 millones de pesos. Es decir, aumentó un 275%, para darte una idea de la magnitud de lo que es el aumento del déficit financiero de la Secretaría de Hacienda. La verdad que las cifras asustan. Y claro, asusta, obviamente. Entonces ese déficit, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que salir a emitir moneda. Claro. Hace falta dinero para ir con emitir moneda cuando la cantidad de producción sigue siendo la misma. ¿Qué significa? Hay aumento de precios. No hay. Si no hay un secreto, digamos, ni tampoco es exactamente la misma receta que ya vimos y que no dio resultado. Claro, ese es el problema. Vamos, en lugar de ir a la verdad, que es que hay que reducir el gasto público, hay que poner orden en el gasto público, no, seguimos con lo mismo. Entonces después le echamos la culpa al campo, le echamos la culpa a la guerra, le echamos la culpa a los de afuera, pero nunca terminamos de asumir la verdadera responsabilidad, que es la del gobierno, que gasta mucho más de lo que debía. Claro. Para hacerlo en cifras y simplificar las cosas, los ingresos en este primer bimestre del año aumentaron 54%, muy poquito por encima de la inflación, que fue del 52%. Pero los gastos aumentaron 70%. Claro. Entonces, si seguimos así, bueno, señores, no busquemos la quinta rueda del carro, porque no hace falta, está todo muy claro. Este es un problema de un excesivo gasto público, un gasto que está muy por encima de lo que el Estado recauda, y el Estado no puede recaudar más.
porque a mayor presión impositiva lo único que va a lograr es que haya más actividad informal, que más exacto. gente se vaya al mercado negro, que la informalidad siga creciendo. Además, estamos en un momento relativamente bueno para el país. Se ha producido un claro rebote después del desastre del 2020 y de buena parte del 2021. Hay un poco más de empleo, hay alguna recuperación de la actividad económica, incluso me están avanzando algunos datos, hasta es posible que haya una ligera disminución de la pobreza cuando se publiquen ahora los datos de fin de año. Pero si todo eso, si arriba de ese buen momento, de esa pequeña base de recuperación que tenemos, le agregamos más inflación, y bueno, vamos a seguir con lo mismo. Vamos a seguir con lo mismo, ya estamos con el 4,7% mensual de inflación, en febrero. de inflación. La perspectiva para el mes de marzo es en alza, más, sí. Y probablemente vamos a estar alrededor del 5 o un poquito por arriba del 5, con mucha suerte ligeramente por abajo. Yo creo que vamos a estar por arriba. Con los primeros datos que tenemos nos indicaría que vamos a estar ligeramente por arriba. Y tenemos por delante el aumento, la eliminación de los subsidios, enhorabuena, pero que van a generar aumento de las tarifas. Eso, aumento de la tarifa de energía, significa traslada inmediatamente a los costos de producción. Claro. O sea, toda la industria manufacturera y buena parte de los servicios van a ser afectados por el aumento de las tarifas. Eso es más inflación de costos, ya no de demanda como la que genera la emisión monetaria. Y por otro lado tenemos el aumento de los combustibles. El aumento de los combustibles va a repercutir sobre los costos ante todo del transporte. Y además de repercutir sobre los costos del transporte, lo hace sobre todas aquellas actividades industriales que requieren del consumo de combustibles, la energía por lo pronto. Y bueno, todo eso va a ser más inflación. Entonces, ¿cómo se para esto? Y la única manera de pararlo es poniendo las cuentas públicas en orden, bajando la presión impositiva, bajando las retenciones, no subiéndolas. Este gobierno no entiende cómo funciona la economía. Cuando uno baja las retenciones, la producción aumenta, y la producción aumenta también la recaudación impositiva por IVA y por ganancias, y termina compensando la reducción de los ingresos fiscales por la vía de las retenciones, pero no lo entienden, se siguen manejando con los mismos criterios de siempre. Y los resultados son exactamente los mismos. Juan Carlos, te interrumpo acá un minutito porque mi compañero Andy Zapoc te quiere hacer una preguntita. A ver, Andy. Hola Juan Carlos, buen día. Se habla mucho sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y el impacto que tiene en la Argentina, pero ¿qué hay de cierto? Porque por un lado tenemos al gobierno que le pone un ultimátum a algunos productores de alimentos y supermercadistas que dice, mira, la verdad que estos precios no tienen nada que ver, no impacta la guerra en estos precios. ¿Qué aumenta, qué no aumenta y qué hay de verdad detrás de todo eso? Bueno, ¿qué aumenta? En forma directa aumenta el precio del trigo y aumenta el precio del girasol y el aceite de girasol. Y por empatía aumentan todos los aceites comestibles. Eso es el impacto directo de la guerra, por un lado. Por otro lado, aumenta el precio del gas. Y nosotros ahora entramos en el invierno y este invierno precisamos, por las falencias de las políticas públicas en materia de combustibles, precisamos 69 o 70 barcos de gas, que lo vamos a tener que pagar a los precios de hoy, no a los precios del año pasado. Esos precios son bastante más elevados. Sí, por supuesto. Tercero,
aumentan los costos, al aumentar los costos del petróleo y el gas, sobre todo el gas, aumenta el precio de algunos insumos agropecuarios, en particular la urea. Y también van a aumentar algunos fosfatos que se utilizan mucho en la Argentina, que provienen en gran parte de Ucrania y de Rusia. Entonces, esos son los impactos directos. Todo eso se traslada de alguna manera a los precios internos. Es inevitable. Entonces no hay que, de nuevo, el impacto externo está, sí, pero por encima de todo está el impacto de la emisión monetaria, porque frente a esos impactos uno puede controlarlo con menor emisión. Lo que pasa es que menor emisión significa restringir el nivel de actividad económica, y eso es lo que el gobierno no quiere hacer, porque hay que restringir la actividad, pero hay que restringir aquella parte de la actividad económica que no tiene productividad, es decir, hay que restringir el gasto público. No podemos seguir tirando millones y millones de pesos a la calle para mantener una estructura burocrática improductiva, para mantener parte de la política. Quiero darte un solo dato, yo sí. te lo repito permanentemente este dato, porque es plenamente ilustrativo de lo que nos está pasando. Un legislador provincial en la provincia de Tucumán cuesta 165 millones de pesos al erario público, porque tiene subsueldos, las dietas, los viáticos, y tiene derecho a contratar 200 personas para que lo asistan en sus funciones. Entonces, cuando uno toma el gasto, estamos hablando de lo que está registrado en el presupuesto de la provincia de Tucumán, cuánto cuesta el Poder Legislativo, y lo dividimos por la cantidad de legisladores, nos da esa cifra, 165 millones de pesos anuales. El país no se puede permitir seguir gastando de esta manera. No nos da el cuero. No, claro, claro. Justamente la semana pasada estuvimos haciendo un análisis de los funcionarios del Congreso de la Nación y concluíamos que tenemos en el Congreso 72 senadores y 5.500 empleados, sin contar la biblioteca y sin contar la imprenta. Bueno, como vos te podrás imaginar, es una cifra que no cierra de ninguna manera. Evidente, para el bolsillo de los argentinos ya no cierra más. Nada. Fíjate que en este momento, con las cifras de este último mes, para estar abajo de la línea de pobreza, un hogar de 4 personas, 2 mayores y dos chicos, del Gran Buenos Aires, precisa 84.500 pesos. Y tenés un salario mínimo vital y móvil fijado en 45.000 y pico para el mes de diciembre, porque ahora arranca con 37, creo, una cosa así. Bueno, exactamente. Juan Carlos, te agradecemos por este tiempo para la radio, para nuestra radio sónica, que sin duda volveremos en algún momento a sumarte, quizás podemos hacerlo en la propia mesa de manera presencial, es una aspiración. Y la verdad que nos nutrís como siempre cada vez que te contactamos en la mañana del arranque. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Al contrario, igualmente para ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, conversábamos con Juan Carlos Sánchez Arnaud, doctor en economía, diplomático, ex embajador en la Federación Rusa.